Muy buenas tardes. Agradecemos que nos acompañen para el estudio del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Leo los versículos del Evangelio de Juan, capítulo 4, leo los versículos 1 y 2. De este modo conoció el Señor que los fariseos escucharon que él hacía más discípulos que Juan el Bautista. 2. Aunque el Señor mismo no bautizaba sino sus discípulos. El 3. Se fue de Judea a Galilea. Jesús estaba todavía en la zona de Judea, donde fue para asistir a la fiesta de la Pascua. Ahí conversó con Nicodemo, hizo esos milagros que hizo esas señales, y en realidad fue muy conocido por la gente por las cosas que hizo y enseñó. Y entonces, pero le preocupó al Señor cuando llegó a saber que los fariseos escucharon que Jesús hacía más discípulos que Juan el Bautista. Y entonces Jesús, por prudencia, para evitar que termine su misión antes de hora, entonces lo que hizo es regresó a Galilea. Versículo 3 al 26 dice: se fue de Judea nuevamente a Galilea, y le era necesario, el 4, atravesar por Samaria, y vino a la ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. 6. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado por el viaje, se sentó junto al pozo. 7. Y vino una mujer samaritana para sacar agua, y Jesús le dijo a ella: dame de beber. 8. Ahora, los discípulos de Jesús habían ido al pueblo a comprar alimentos. Entonces le dijo Jesús a la mujer de Samaria, le dijo la mujer de Samaria a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides que te dé de beber, siendo yo una mujer samaritana? Ya que los judíos no se llevan con los samaritanos. Respondió Jesús: si tú te dieras cuenta del regalo de Dios y quién es el que te está diciendo, tú le pedirías y él te daría agua de vida. 11. La mujer le dijo: no tienes un recipiente para sacar el agua, porque el pozo es profundo. ¿Dónde tienes agua viviente? 12. Tú no eres más importante que nuestro padre Jacob, quien nos dio a nosotros este pozo, y él bebió de este pozo, y sus hijos y sus ganados. Le contestó Jesús: todo el que bebe de este pozo tendrá sed nuevamente, pero quien beba del agua que yo le daré, jamás tendrá sed por la eternidad, sino que el agua que yo le daré llegará a ser en él fuente de agua que brote hacia la vida eterna. 15. Le dijo a él la mujer: Señor, dame a mí de beber de esa agua, a fin de que yo no tenga que venir acá a sacarla. 16. Le dijo a ella Jesús: ve y llama a tu marido acá. Le contestó la mujer: no tengo marido. Le dice Jesús: bien has dicho que no tienes marido. 18. Porque 5 hombres has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. 19. Le dijo la mujer: Señor, me doy cuenta de que tú eres un profeta. 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar en donde se debe adorar. 21. Le dijo Jesús: mujer, ten fe en mí. Viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, ya que la salvación es de los judíos. 23. Pero viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que este tipo de adoradores le adoren. 24. Y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad
deben adorarle. 25, le dice la mujer: sé que el Mesías viene, el llamado ungido. Cuando Él venga, nos aclarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a comentar esta primera parte del capítulo 4 de Juan, del 3 al 26. Como ya mencionamos, Jesús eludió estar cerca de los fariseos en la zona de Judea, porque ahora los fariseos tenían más motivos para hacerle oposición e incluso para perseguirle, porque se daban cuenta que Jesús estaba haciendo más discípulos que Juan el Bautista. Jesús entonces, en precaución, se apartó de Judea y se fue a Galilea. Jesús era muy prudente, no quería bajo ningún concepto que se acorte el tiempo de su misión. Esto es, Él tenía que llegar hasta el Calvario. Y por otro lado, Satanás tenía mucho interés en que no llegue al Calvario, entonces estaba dispuesto a interrumpir el ministerio, la misión de Jesús, tan pronto Él pudiera. Por esto Jesús entonces esquivó Judea y se fue a Galilea. Ahora bien, entonces tenía que atravesar por Samaria. Como ustedes recuerdan, Samaria no era parte del pueblo de Dios. Y entonces llegó a una ciudad llamada Sicar. Ahí había el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó en el pozo. Y cuando vino una mujer, la samaritana, a recoger agua, Jesús le pidió agua. Es interesante ver la actitud que tenía Jesús a la gente pecadora. Eludía a los fariseos, a los religiosos, porque son mucho más peligrosos que las personas, como el caso de esta samaritana, que simplemente estaba hundida en el pecado. Jesús, con mucha, digamos, franqueza, se acercó a ella y le pidió agua. Algo no usual, por supuesto, entre los judíos. Los judíos observaban muy bien las diferencias sociales, las diferencias religiosas, y no tenían ningún trato, nunca hablaban con un samaritano porque les creían inmundos e impuros. Pero Jesús no estaba animado por ese prejuicio de la ley, sino más bien le animaba a él un deseo sano de de salvar a esta mujer. Y claro, no era la persona más indicada para indicarse, para acercarse, como acabamos de leer. Había tenido 5 maridos y ahora tenía un 6º marido que realmente eran amantes nada más. Sin embargo, Jesús de eso no vio un obstáculo para ofrecerle la salvación. Y no le ofreció un curso de Biblia, le ofreció directamente la salvación. Jesús le dijo: dame de beber. Y claro, ella se sorprendió y le reclamó a Jesús: ¿cómo así, siendo judío, le pidió agua de beber? Entonces ahí Jesús le dijo: si te dieras cuenta del regalo de Dios directamente a una mujer que había tenido 5 esposos y tenía un 6º amante, le habló de un tema tan espiritual y tan elevado. Si supieras del regalo de Dios, Jesús se presentó a ella como lo que es el regalo de Dios a la humanidad. Desgraciadamente, la mayor parte de gente no le ve a Jesús como el regalo de Dios a la humanidad, sino le ve como un blanco al que alcanzar. Así son la mayor parte de religiosos. Creen que deben tener ciertas calificaciones para acercar a Jesús. Aquí Jesús nos está explicando, nos está indicando que no se necesita ninguna calificación. Es más, mientras más degradado está, más accesible es la salvación. Esta mujer no era como los fariseos, era degradada, había vivido de amantes. Y a ella Jesús se acercó, presentándose como el regalo de Dios. Dice: si te dieras cuenta del regalo de Dios y quién es el que te dice, tú le pedirías y Él te daría el agua de vida. Directamente Jesús le ofreció que si ella le pide, Él le da el agua de vida. Es necesario que sepan que el agua de vida es otra forma que Jesús usó para explicar el Espíritu Santo dado a los hombres. En el capítulo 3
Ya explicó el Espíritu Santo simbolizado en el nuevo nacimiento. Ahora el agua de vida, algo accesible, que solamente Él tiene y está dispuesto a dar a todo el que le pide. Esto es importante recalcar otra vez. Era una mujer que no tenía ninguna calificación moral. Había tenido 5 esposos. El actual era otro amante más. Jesús usó varias figuras para que la gente valore lo que Él vino a ofrecer acá. El Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es dicho por Jesús como el bautismo del Espíritu. Jesús vino a hacer el bautismo del Espíritu y justamente le estaba diciendo a la mujer que quería hacer. Era el Espíritu Santo. Porque quiero decirles que nada de lo que hizo Jesús, nada alcanza la salvación, sino solamente el Espíritu Santo. Él da el Espíritu Santo. Cuando Él da el Espíritu Santo, Él alcanzó su blanco, le unió al hombre con Dios. Y oigo a menudo que hacen rogativas y reuniones para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Si Jesús ya trajo, esa es la obra de Jesús, el bautismo del Espíritu, el agua de vida, el hacer nacer de nuevo. Es el objetivo de Dios, es el mayor objetivo de Dios. Así es que de gana los hombres están frenados, creyendo que Dios no quiere darles el Espíritu Santo. Son los hombres que no entienden que es tan grande la misericordia de Dios que lo primero que quiere hacer con una mujer como esta, degradada, es justamente dar el Espíritu Santo. No está con un estudio bíblico. Directamente le ofreció el Espíritu Santo, el agua de vida. Bueno, entonces, la mujer, por supuesto, le dijo: tú no tienes un recipiente, ¿cómo vas a sacar el agua de vida? ¿En dónde tienes el agua de vida? Nuestro padre Jacob era el importante. ¿Tú de dónde tienes esta agua de vida? Jesús les dijo con claridad otra vez: todo el que bebe del agua de este pozo va a tener sed. El que beba del agua que yo le dé, el agua de vida, que es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, el nuevo nacimiento, ese nunca tendrá sed. Es más, dice, el que beba el agua que yo le daré, jamás tendrá sed por la eternidad, y el agua que yo le daré llegará a ser una fuente en él, que salte para la vida eterna. Esto no es religión, hermanos. Esto es la salvación directa como Jesús vino a ofrecer. Es así, es como hay que presentar la salvación. No como algo, como una meta que hay muchos obstáculos que vencer. No, el único obstáculo es el obstáculo de la mente, que no puede pensar que Dios sea tan magnánimo, tan grande, que ofrezca en esta forma tan fácil a una mujer. No puede haber una mujer menos calificada para recibir estudios de Biblia. Pues a ella Jesús escogió y le ofreció el Espíritu Santo. Le ofreció darle y le va a dar, como ustedes van a ver. Cuando la mujer oyó desagua, ¿no es cierto? Versículo 15 dijo entonces, empleando un imperativo como una orden: Señor, dame esa agua. Es así como le dijo, para que no tenga que venir acá. El 16, le dijo entonces Jesús: ve y llama a tu esposo, porque el agua de vida tiene un solo obstáculo. En el caso de la mujer, ¿cuál era su obstáculo? La vida inmoral que había llevado. Había tenido 5 esposos, 5 hombres, y el último también era otro amante. Entonces, esa vida inmoral le era un obstáculo para recibir el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta aquí que hay que hacer es: ¿en manos de quién está el levantar ese obstáculo para dar el Espíritu Santo? ¿La mujer tenía que hacer algo? Sí, la mujer tenía que ir a llamar a sus maridos para que tenga conciencia de que cuán degradada había sido su vida. No, pero realmente la mayor responsabilidad para solucionar ese obstáculo no era en la mujer, era en Jesús. ¿Qué tenía que hacer Jesús con esa vida degradada, con esa cantidad, esa sucesión de pecados contra la moral? ¿Qué tenía que hacer Jesús? Recibir los pecados de ella. Ese era el obstáculo. No estaba, repito, en manos de la mujer. Jesús, Dios, ya tenía solucionado el problema. Y
Y también los pecados de esa mujer fueron depositados en Jesús en el Getsemaní. De tal forma que cuando Jesús murió, ya estaba solucionado el problema de la mujer y ella estaba lista para podía recibir el Espíritu Santo. Esto es importante entender en la salvación. No se necesita vencer obstáculos. Los obstáculos que había que vencer, Jesús los venció. Los únicos obstáculos que tenemos que vencer nosotros es la dureza para la fe. Esto es, dar la dureza que tenemos para dar valor a la historia de Jesús, especialmente a su muerte. Entonces, bueno, cuando Jesús le dijo que vaya a llamar a los maridos, le contestó a la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: sí, realmente no tienes marido. El 19 le dijo a la mujer: Señor, una vez que oyó que le relató su vida inmoral, dijo: me parece que tú eres profeta. 20. Nuestros padres adoraron. Enseguida empezó a hablar de temas religiosos, pero a Jesús no le importaba eso. Lo que le importaba es que ya le presentó el mensaje listo para que ella simplemente reciba el Espíritu Santo. Y entonces, nuestros padres, dijo, adoraron en el monte, los samaritanos, ¿no? En el monte Gerizim, pero ustedes dicen que en Jerusalén. Jesús le dijo: mujer, ten fe en mí. Ni en este monte, ni en Jerusalén se va a adorar. Dios es un espíritu y a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. O sea, el tema no es de adoración. El tema no es de adoración. El tema es de entender bien que toda la responsabilidad de la salvación está en Jesús. Esta mujer es el primer caso que presentó Dios. No le dan mucha importancia, pero es el primer caso y no es el caso mejor que escogió Jesús. Una mujer que ha tenido seis hombres, vivió su vida completamente inmoral. Para esa, Jesús le ofreció la salvación y le dio la salvación, porque la obra para la salvación la hace solo Dios. Ya está hecha, solamente nosotros tenemos que aceptar como la mujer. Bueno, la mujer termina la conversación con Jesús diciéndole, dice: yo sé que va a venir el Cristo, el ungido, Él nos va a enseñar todo. Jesús con toda tranquilidad dijo: yo soy el ungido, el que te habla. La mujer recibió toda la revelación que necesitó para su salvación. ¿Qué actitud tuvo ella? Y esta actitud también se necesita ver en nosotros, pues, en toda persona que acepta la historia de Jesús, la salvación en Él. Dice, mientras terminaba esta conversación la mujer con Jesús, llegaron sus discípulos. Se admiraron de que hablaba con una mujer, porque no era común que hable un hombre con una mujer, peor un profeta. Porque así los discípulos tenían a Jesús, un hombre de una gran espiritualidad, una gran moralidad, que hable con una mujer y todavía samaritana. No era dable. Sin embargo, nadie le preguntó de los discípulos de qué hablaba. Entonces la mujer en el 28 dejó su cántaro, ya no le interesaba el agua, esa agua que fue a sacar, se fue a la ciudad y dijo perdió toda vergüenza, y dijo: he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Vengan y vean al hombre que me ha dicho todo cuanto hice. ¿No será este el Cristo? Aunque Jesús ya le dijo que era el Cristo. Pero esta fue la forma como ella se aproximó a los hombres. 30. Los hombres salieron de la ciudad, tanto llamó la atención que haya habido un hombre que le haya dicho la verdad de su vida a la mujer, que todos los hombres se sintieron atraídos para ir a oír a ese hombre, y salieron de la ciudad y se fueron donde estaba Jesús. En el intervalo, sus discípulos, ahí en el pozo, le rogaban a Jesús que coma. Pero Él les dijo a ellos, en el versículo 32, yo tengo otra comida para comer que ustedes no conocen. Y los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien comida? Los discípulos eran medio tontones, no eran unos pilas. ¿Le habrá traído comida a alguien? 34, Jesús les dijo a ellos,
Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y completar mi obra. Pues bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí vemos un destello de esa voluntad de Dios. Es hablar de la salvación a la gente. Mientras menos calificados nosotros creamos, son más candidatos para la salvación. Yo creo que en esto tenemos que empezar a trabajar más. Hablarle a la gente de esta rápido, una salvación rápida, fácil, hecha ya, lograda completamente. Esta mujer es el ejemplo clásico. ¿Qué estudios de la Biblia tuvo? ¿Qué cambio de vida mostró? ¿Qué reforma mostró? Nada. O sea, Dios no necesita. Nada, absoluto. Y entonces, muy bien, llegaron, estoy en el 34, voy al 35. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? Les dijo Jesús a sus discípulos. Pero yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos que están blancos para la siega. El segador recibe un salario y recoge el fruto para la vida eterna, a fin de que el que siembra se regocije con el que cosecha. Porque en esto la palabra es verdadera. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo les envío a ustedes, les dice Jesús a sus discípulos, a cosechar. Está en el capítulo 10, ¿no?, de Mateo. Lo que ustedes no trabajaron, otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Es un principio bien importante. Nosotros no entendemos, creemos que muy poca gente habla acerca de la salvación, pero hay mucha gente que habla a la gente de la salvación. Pequeñas frases. Esto Dios los tiene como grabado y los considera como a un grupo de gente como sembradores y a otros los considera como cosechadores. Solamente lo que espera es que hablen. Por eso yo esta mañana decía, es necesario hablar. Hablen. No importa qué religión sea, no importa. La salvación de Jesús fue tan bien lograda, tan grandemente alcanzada, que es para todos. Y es tan poderosa que solamente hay que hablar. Miren a quién habló Jesús. ¿Era una mujer religiosa? No. ¿Le interesaba? No. Nada. Su vida era degradada. Y Jesús de golpe le habló. Y le impactó. Tanto le impactó que ella perdió el sentido de vergüenza y fue a hacer obra misionera con la gente que posiblemente ella misma pecó. Ahora, en aquella ciudad, versículo 39, muchos samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. Aquí, ¿quién es la que sembró? La mujer. Jesús sembró en la mujer sembró en los hombres. Y Jesús cosechó. Los hombres vinieron al pozo y Jesús les habló y los hombres creyeron en Jesús. Este es el sistema misionero, hermanos. Pero hay que hacer. Por favor, no callen. Ustedes ya tienen esta salvación. No es que van a recibir, ya recibieron. Solamente que no están usando bien nada más. Pero den el paso adelante. Empiezan a usar. Ya tienen el Espíritu Santo. Ya vivan como canales del amor. Bueno, entonces, los samaritanos, cuando vinieron a él, le rogaron a Jesús que se quede con ellos. Jesús se quedó 2 días, 41, y muchos más creyeron por medio de sus palabras, de la palabra de Jesús, y decían a la mujer, no creemos por lo que tú has dicho, sino porque nosotros le escuchamos y sabemos que Él es el verdadero Salvador del mundo, el ungido. Les agradezco su atención, espero que Dios los bendiga esta semana y les invito a la próxima semana para el capítulo 5 de Juan. Gracias.